La humanidad ha sido testiga de amenazas cósmicas y catastróficas en las más diversas formas a lo largo de nuestra historia. Solo aquí en este canal ya hemos hablado de desastres naturales como supervolcanes, tsunamis, terremotos, crisis biológicas como pandemias e infertilidad masiva, e incluso hasta de amenazas fantasiosas como el imperio de Star Wars atacándonos, invasiones de caballeros medievales zombies, titanes surgiendo de la nada, Godzillas soviéticos radioactivos y mucho, pero muchas cosas más. La verdad, hemos explorado incansablemente las posibles consecuencias de eventos que desafiarían nuestra comprensión de la realidad una y otra vez. Sin embargo, en el vasto universo de los videojuegos hay una amenaza insidiosa y aterradora que desde que yo era pequeño siempre fue un factor importante en mis pesadillas. Una infección inteligente que no solo devora todo a su paso, sino que se apodera de tu cuerpo y alimentándose de tu carne crea una inteligencia colectiva tan peligrosa que en su universo de origen los seres más inteligentes y avanzados de la historia vieron como única solución matarlos de hambre, eliminando a toda criatura pensante de la galaxia. Sin duda alguna, una total amenaza sin precedentes, y justamente de ella hablaremos el día de hoy. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si el Flood llegara a la Tierra hoy? La idea de este video es solo explorar el escenario hipotético de qué ocurriría si el Flood llega a la Tierra. Lo más probable es que si le diste clic a este video es porque sabes justamente qué es el Flood y de dónde viene, pero solo por si acaso, tomémonos un minuto para aclarar o refrescar la memoria. Los Flood son una raza parasitaria altamente destructiva y peligrosa que aparece en la serie de videojuegos de ciencia ficción de Halo, desarrollada por Bungie y posteriormente 343 Industries. Durante la trilogía original, estos son realmente el principal villano de los videojuegos y son retratados prácticamente como una fuerza imposible de derrotar por completo. Son un parásito que infecta a otras formas de vida y las convierte en versiones grotescas y zombificadas, por así decirles, bajo el control del Great Mind, una entidad central que dirige la mente colmena de sus víctimas. Son una amenaza milenaria, existiendo en la galaxia desde la época de los Forerunners, los precursores de la humanidad. Bueno, precursores junto a la misma humanidad antigua y también los precursores de ellos. Pero bueno, eso ya es demasiado tema largo que tampoco vamos a tener que tocar el día de hoy, porque bueno, podría ser su propio video sobre el lore de Halo, ¿no? Utilizando lo que los juegos de Halo nos han mostrado, esta amenaza no solo se traduce en un conflicto bélico de un bando A contra un bando B, sino que se adentra en el ámbito de lo desconocido y lo grotesco. A través del análisis de cómo los Flood funcionan en el contexto de los juegos y las implicaciones biológicas y sociopolíticas de su llegada a nuestro mundo, podemos crear una realidad alterna donde, por alguna razón, estos llegan a la Tierra el día de hoy y comienza su invasión. Y antes de que me lo comenten abajo, sí, lo sé amigos, para que el Flood exista también tienen que existir los Forerunners, la humanidad antigua y muchas cosas más, que si de verdad fueran reales habrían cambiado todo en nuestra historia. Pero así como lo hacemos en casi todos nuestros videos de este tipo, por el bien del mismo, solo digamos que estos existen misteriosamente y ya, que no hay una explicación lógica y que, de alguna manera, estos llegan a la Tierra y nos atacan, a la Tierra del 2023. Y hablando justamente de eso, en el universo de los juegos de Halo, el Flood se propaga principalmente a través de la infección de organismos vivos, utilizando esporas y formas de vidas parasitarias para infiltrarse en sus huéspedes. Si aplicamos esta mecánica al mundo real, podemos imaginarnos que la llegada del Flood a la Tierra podría ocurrir a través de una nave espacial infectada que transportará inadvertidamente el parásito. Si hablamos de un escenario en alguna fecha un poco más avanzada como el 2100, podríamos decir que gracias a la eventual exploración espacial, existe la posibilidad de desencadenar esta amenaza en el hipotético y poco probable caso de que luego de que astronautas en algún asteroide o planeta no explorado entrara en contacto con estos, luego la forma infectada de los astronautas tomaría el control de su nave y al momento de regresar a la Tierra, pues comienza una invasión. Pero, además de un escenario bastante enredado, esto haría que el título del video "Y si el Flood llegara a la Tierra hoy" no tuviera sentido, ya que hablaríamos de nuestro futuro y no del presente. Por lo que la única razón que veo viable sería que por medio de una forma de vida extraterrestre que ya haya sido previamente infectada por el Flood, el parásito, luego de destruir dicha civilización avanzada, secuestrara alguna de sus naves y, al enterarse de la existencia de la Tierra, decidieran darnos una visita.
Déjenme y les explico un poco más. Por décadas, la humanidad ha estado mandando todo tipo de artefactos y mensajes científicos al espacio sobre nuestra existencia y hasta posición en la galaxia. Miles de comunicados radiales, sonidos, llamadas y hasta un disco de oro en el Voyager 1 con todo tipo de información humana son solo algunos de los intentos que hemos llevado a cabo para comunicarnos con las demás posibles especies que habitan nuestra galaxia. Además de esto, tenemos años viendo comportamientos extraños en el espacio de objetos que no podemos explicar, observando, valga la redundancia, objetos voladores no identificados en nuestros propios cielos y mucho más. Por lo que no es para nada descabellado que sí existan sociedades avanzadas extraterrestres que sepan de nuestra existencia, que nos estén estudiando, pero que aún no quieran contactarse con nosotros. Por lo que si el Flood llegase a contagiar alguna de estas, luego de devorarlas por completas y absorber todo tipo de conocimiento, dicho ejército parásito decida que la humanidad sería su siguiente plato en la mesa. Independientemente del método exacto de introducción, lo cierto es que la llegada del Flood a la Tierra sería el fin de la humanidad como la conocemos. Las instituciones científicas, militares y gubernamentales se verían presionadas para comprender y combatir una amenaza que desafiaría todos los conocimientos y estrategias acumulados hasta el momento. La humanidad se enfrentaría a un enemigo implacable y adaptable que atacaría tanto a nivel biológico como psicológico, planteando cuestionamientos fundamentales sobre la supervivencia y la ética en un mundo amenazado por lo desconocido. Pero bueno, nos estamos adelantando mucho. Antes de introducir al Flood en nuestro planeta, hablemos sobre la verdadera amenaza que estos podrían representarnos. La propagación del Flood en un huésped es sin duda alguna lo más importante a tener en cuenta de toda esta realidad alterna. Es un proceso que involucra una serie de etapas insidiosas y perturbadoras. A medida que esta entidad parasitaria se apodera del organismo infectado, las transformaciones que ocurren a nivel biológico y psicológico son profundamente inquietantes. Para comprender cómo el Flood se apodera de sus víctimas, es necesario desglosar el paso a paso de este proceso. La infección por el Flood generalmente comienza con la exposición a sus esporas o fluidos contaminados. Las esporas del Flood son microscópicas y pueden ser transportadas por el aire incluso, lo que significa que con solo una pequeña inhalación o contacto con superficies infectadas podría iniciar el proceso de infección. El contacto con fluidos corporales infectados como sangre o saliva también pueden ser un vector de transmisión. Una vez dentro del cuerpo del huésped, las esporas del Flood comienzan a adherirse a las células y tejidos. Estos utilizan enzimas y mecanismos bioquímicos para penetrar en las células del huésped, adentrándose en el núcleo celular para tomar el control de los procesos metabólicos y replicativos. Esta invasión a nivel celular es crucial para la propagación del parásito y el control de su huésped. Cuando esto pasa, el Flood inicia un proceso de descomposición y reconfiguración molecular. Cambian todo tu cuerpo. Tus células son utilizadas como bloques de construcción para crear nuevas formas de vidas Flood. Tu propio organismo es descompuesto en su materia prima, que luego es utilizado para formar las estructuras orgánicas del Flood, incluyendo formas zombificadas conocidas como infectados. Este proceso transforma rápidamente al huésped en un vehículo para la propagación del parásito. Una de las características más insidiosas del Flood es su capacidad para tomar el control de la mente de sus huéspedes. A medida que las formas Flood se multiplican y se conectan a través de una red de comunicación llamada el Gravemind, se ejerce un control mental sobre el huésped, obligándolo a servir los intereses de la infección, del parásito. El huésped pierde su individualidad y voluntad también, convirtiéndose en un peón obediente en la expansión de la infección. En otras palabras, el infectado se convierte en un agente de propagación. Las esporas y fluidos contaminados liberados por el huésped infectado pueden también infectar a otros individuos, lo que resulta en una propagación excepcional del virus, del parásito. Esta capacidad de autoamplificación es una de las razones por las que el Flood se convierte en prácticamente una amenaza imposible de contener. Ya sabiendo esto, veamos cómo sería el primer contacto con la humanidad. Al apoderarse de una nave espacial funcional y lo suficientemente rápida para viajar más rápido que la luz o con alguna otra tecnología que le permita superar esta barrera, al acercarse a la Tierra todas nuestras alarmas se prenderían. Esto sería un evento imposible de ocultar. Cualquier persona con un telescopio podría ver dicha nave estar cada vez más y más cerca de nuestro planeta, hasta que eventualmente esta entra en la atmósfera.
Debido a su velocidad, no pasaría más de una hora desde el momento en que se anuncia públicamente que un objeto no identificado está en curso directo con la Tierra hasta el momento en que éste baja a nuestra superficie. Si nos guiamos por lo que vemos en los videojuegos, pues los Flood, aunque puedan manipular la tecnología de sus víctimas, por lo general no son muy buenos usándolas, por lo que lo más probable es que estos no aterricen, sino que se estrellen directamente contra su objetivo. Un objetivo que, basándonos solo en sus posibilidades de fácil propagación y de tener a su disposición la mayor cantidad de alimento posible, y utilizando toda la información que tenían recolectada de nosotros de su anterior víctima, podríamos decir fácilmente que intentarían llegar lo más cerca posible a Nueva Delhi en la India. Una ciudad que, aunque no es la más poblada del mundo, está siendo Tokio, sí es la que más gente tiene a su alrededor en un espacio relativamente pequeño, sin ser una isla, como lo es Japón. Y es aquí donde comienza nuestra invasión extraterrestre. 6:39 p.m. en Nueva Delhi, India. Desde hace ya una hora, reportes de un objeto volador no identificado a grandes velocidades acercándose a la Tierra no paran de sonar en todos los medios de comunicaciones. Una llamada de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es llevada a cabo. Se estima que el objeto chocará directamente contra la ciudad más poblada de toda la India. Se le informa al público que este es un asteroide de menor tamaño que no causará ningún daño mayor. Pero reportes independientes revelan la verdad. Dicho objeto ha cambiado su trayectoria de forma antinatural en varias ocasiones en la última hora, con el único fin de caer justamente en Nueva Delhi. Los gobiernos del Consejo de Seguridad saben la verdad. Esto no es un asteroide, sino algo totalmente artificial. Si tiene la capacidad de cambiar de dirección, también puede frenar en vez de chocar y no desintegrarse al entrar a la atmósfera. Con el permiso del gobierno de la India, la quinta flota de la Marina estadounidense en el Mar Pérsico y la flota del Mar del Sur de la naval china comienzan a movilizarse hacia las costas este y oeste del país en cuestión. Estas no llegarán a tiempo, pero eventualmente podrán manifestar su presencia. Nueva Delhi está en todo el centro de la nación y alejada del mar, pero el apoyo tanto aéreo como táctico que ambas flotas pueden brindar es una buena suma a las ya capaces fuerzas militares indias. La gente no alcanza ni a inmutarse por el tan reducido tiempo que tienen para hacerlo. Y además, a día de hoy, pareciera que ni la existencia confirmada de extraterrestres altera nuestro día a día. Pero lo que nadie sabe es que apenas esta nave aterrice de emergencia en todo el centro de su objetivo, el terror putrefacto que estaría por liberar significaría el fin de la humanidad como lo conocemos. Apenas la nave impactara en la ciudad, el inicio del fin comenzaría. Nadie se creería lo que estaba pasando. Olas y olas de extrañas formas putrefactas de un bicho raro en forma de champiñón, pero con extraños tentáculos, salen del lugar del impacto. Los pocos policías y soldados indios que lograron reaccionar a tiempo son rápidamente atacados e infectados, y en cuestión de minutos también los civiles caen ante este virus. En menos de una hora la capital india se encuentra al borde de la destrucción. El primer ministro Narendra Modi es evacuado, pero sin entender bien aún lo que estaba pasando, ordena al ejército a seguir luchando contra estos invasores. Cualquier fuerza armada en la zona se vería inmediatamente desbordada por la magnitud del enemigo que enfrentarían. Las tácticas convencionales de combate serían ineficaces contra un enemigo que se propaga rápidamente y que tiene la capacidad de infectar y controlar a las fuerzas humanas. Los gobiernos de todo el mundo comienzan a planear y coordinar sus esfuerzos en un intento desesperado por contener la propagación de esta fuerza extraterrestre, y de forma inmediata la opción nuclear es considerada. Modi y el resto de su gabinete, al ser rápidamente evacuados, comienzan a ser mejor informados al respecto de todo lo ocurrido. Solo 4 horas y media habían pasado desde el primer contacto, pero se estima que más del 90% de las fuerzas armadas y de los civiles de Nueva Delhi habían sido ya infectados e incorporados a esta aún extraña infección alien. 34 millones, amigos, 34 millones de víctimas en menos de 5 horas. Para ese momento, las flotas chinas y estadounidenses ya estaban en una posición con el suficiente rango como para atacar al enemigo, y junto a las fuerzas indias restantes intentan un bombardeo de alfombra estratégico.
Pero aunque esto funcionaba, la escala era demasiado pequeña con respecto a los para ya entonces casi 40 millones de infectados. El Flood tomaba a sus víctimas más rápido de lo que éstas podían huir de ellos. Ni siquiera era ya necesario que hubiese un contacto directo entre una forma infectada y un humano. Solo con las esporas que liberaban en el aire era suficiente para iniciar la transformación. Modi, sin muchas opciones, comienza a escuchar fuertemente las sugerencias de los chinos, estadounidenses y rusos, de dejarles bombardear con bombas nucleares tácticas, las versiones más pequeñas y menos destructivas de las bombas nucleares tradicionales, a la capital india con el fin de estimar si esta amenaza era susceptible a dichas armas. Y luego de unos muy tensos 5 minutos, sin nada más que hacer, Modi acepta. La quinta flota de la Marina estadounidense estaba equipada con dichas armas y desde sus portaaviones se da luz verde de usarlas. En solo 25 minutos los misiles llegan a su objetivo y dan en el blanco. Las imágenes satelitales revelan la evaporación del enemigo en la zona, pero dichos misiles nucleares tácticos no son lo suficientemente destructivos como para acabar con todo el enemigo, que cada vez se esparcía más y más. Los estadounidenses una vez más le piden permiso a Modi de lanzar otras bombas, esta vez los IBMs, capaces de destruir al país entero en un solo ataque múltiple. Modi, a esta escala, se rehusó completamente y los chinos tampoco estaban muy de acuerdo debido a que al ser vecinos de la India ellos también serían afectados, pero a las imágenes satelitales demostrar la cruda realidad de que ni siquiera múltiples ataques con ojivas tácticas estaban dando resultados, se da la orden de que desde la base militar nuclear estadounidense en el Medio Oriente de Manama, en Bahrein, se lance un ataque nuclear total sobre la India. En cuestión de solo hora y media, los varios misiles llegan a su destino y todo el subcontinente de la India se vuelve un vertedero radioactivo. Muy poca gente logra sobrevivir, escapar o protegerse en los muy reducidos búnkers que habían en la nación. Modi, desde los Himalayas indios, declara a los Estados Unidos como unos genocidas, pero incluso los chinos, que no estaban en total acuerdo, piensan que era algo que tenía que hacerse. Más de 1.000 millones de personas perdieron la vida. 1 de cada 8 almas en el mundo habían sido evaporadas por el infernal calor producido por las bombas. Y el daño ambiental a futuro sería irreparable. Pero la buena noticia es que las imágenes satelitales parecían demostrar que el objetivo, esta vez sí, había sido también destruido por completo. Por muy Flood que seas, ningún ser en la galaxia puede sobrevivir a los millones de grados de calor que producen estas bombas. La victoria parecía ser, a pesar de los daños tan drásticos, de la humanidad. Esta guerra, que solamente duró 5 horas, terminó siendo la más costosa en la historia del mundo. Pero, de repente, todas las alarmas en los centros de mando se encienden de nuevo. Cientos de objetos iguales al que se estrelló en la India aparecen en los radares humanos. Es el resto de la flota espacial alien capturada por los Flood en su anterior ataque a otro planeta. La primera nave era solo un scout, un grupo de exploración y recopilación de información, de reconocimiento. El Flood está controlado por un único cerebro, un Gravemind, una mente de colmena que les permitió comunicarse con el resto de la flota alien antes de ser destruidos de las capacidades armamentísticas humanas, y también lograron comunicarse para decir que una invasión mayor era necesaria. Desde que la existencia de un Gravemind fue confirmada, la verdad, la humanidad no tendría casi posibilidades de sobrevivir. Ojo, nosotros no sabríamos esto, pero pues utilizando el conocimiento de Halo, pues sabemos que sí, que realmente no hay oportunidad. Desde que abandonaron su último planeta víctima antes de llegar a la Tierra, este siempre fue el plan: estudiar a los seres humanos y reaccionar acorde a nuestras capacidades. La formación de un Gravemind es uno de los eventos más significativos y aterradores en el ciclo de vida del Flood. Se trata de una entidad central y de colmena que emerge cuando una cantidad suficientemente grande de formas Flood se conectan y se comunican entre sí. La creación de un Gravemind no solo amplifica la inteligencia colectiva del Flood, sino que también le otorga la capacidad de coordinar tácticas y estrategias a una escala mucho mayor. Para comprender los pasos y la cantidad de infecciones necesarias para crear un Gravemind, es esencial analizar la naturaleza de esta entidad y de cómo se forma. La inteligencia colectiva del Flood se intensifica a medida que más formas infectadas se conectan y comparten información. La red de comunicación de este virus, que opera a través de formas de vida específicas llamadas formas de control,
como los Elites o los humanos en el universo de Halo, permiten la transferencia de conocimientos y estrategias entre las formas infectadas, y es gracias a esto que al haber infectado a la gente en la India, pudieron comunicarse con el resto del Flood para dar todo el conocimiento necesario y decirles que vengan con toda la flota. Con el tiempo, esta inteligencia colmena se vuelve más sofisticada y comienza a tomar decisiones coordinadas y tácticas estratégicas. Una vez la inteligencia colmena ha alcanzado un nivel crítico, se produce la emergencia de un Gravemind. Este proceso implica la fusión de las mentes y conocimientos de las formas Flood conectadas, creando una entidad consciente, poderosa y que todo lo sabe. El Gravemind es capaz de comunicarse con voz y pensamientos propios, además de tener la capacidad de tomar decisiones a gran escala y dirigir la expansión del Flood. Esencialmente, el Gravemind es la voz y la mente central de todo el Flood. La cantidad exacta de infecciones necesarias para crear un Gravemind puede variar en función de varios factores, incluyendo la diversidad de las formas de vida infectadas, la cantidad de información compartida y la tasa de propagación. En el universo de los juegos de Halo se ha observado que miles o incluso decenas de miles de infecciones podrían ser necesarias para dar lugar a un Gravemind. Sin embargo, estas cifras pueden fluctuar según las circunstancias, y al ya haber infectado y tomado un planeta entero de alienígenas lo suficientemente avanzados como para tener naves espaciales, podemos asegurar que sin ningún problema, por lo menos existe un Gravemind controlando todo, por lo menos desde ya. Ante la aterradora perspectiva de enfrentarse a la amenaza del Flood, la humanidad se encontraría en una posición desesperada, pero determinada para resistir y contraatacar, por lo menos de entender qué es lo que está pasando. En medio del caos y la incertidumbre, surgirían estrategias multifacéticas que abarcarían desde la resistencia militar hasta la investigación científica y la cooperación global. Tal vez muchos pensarán que la última resistencia humana sería fútil, pero si algo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia es que en los momentos más difíciles y cuando todo parece perdido, es que los seres humanos podemos llegar a sacar lo mejor de nosotros mismos. Pero esta es una historia, por lo menos la continuación, para otro día. Luego de que la noticia de más de 100 naves Flood en rumbo directo a la Tierra se hace pública y con no más de solo un par de horas para prepararse a luchar contra esta nueva amenaza, lo primero que las grandes naciones hacen es ordenar sus fuerzas y proteger sus cadenas de mando. La opción nuclear mostró ser una opción viable, pero incluso tras el ataque en Nueva Delhi, tras el envío de equipos de reconocimiento bien preparados y protegidos, se notifica de la supervivencia de pequeñas esporas y restos del Flood no amenazantes por sí solas, pero que buscaban juntarse entre ellas para generar nuevas formas más capaces de seguir creciendo y atacando nuevas víctimas. Aparentemente ni las bombas nucleares podrían ser una solución definitiva. La última gran lucha de la humanidad estaba por comenzar. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si el Flood llega a la Tierra hoy? Tercera parte. A pesar de que por lo general es muy difícil ver a la humanidad unida en contra de una misma amenaza, quisiera pensar que luego de ver todo lo que pasó en Nueva Delhi, en este caso, la historia sería diferente. Los ejércitos y fuerzas de seguridad de todo el mundo se unirían para enfrentarse a la amenaza. La movilización sería inmediata y se establecerían zonas de contención para evitar la propagación descontrolada del parásito apenas sus naves se estrellaran en los lugares que se tenían previstos. Las fuerzas militares trabajarían en conjunto para desarrollar tácticas y estrategias que puedan neutralizar las formas Flood y proteger a la población civil, o por lo menos eso intentarían. Logrando recuperar y aislar muestras de los pequeños e inofensivos por sí solos restos del Flood en la India, en lo que quedó de la India, utilizando toda la tecnología, conocimientos y protección a su disposición y compartiendo dicha información desde un laboratorio secreto en los Himalayas indios, se comienza a estudiar a estas muestras y a pasar toda la información genética de estas al resto de la comunidad científica del mundo. Los científicos se convertirían en soldados en esta lucha y la investigación y el desarrollo se acelerarían a niveles sin precedentes con el fin de identificar cualquier debilidad de esta amenaza, buscando formas de neutralizar o revertir la infección. Eso tardaría al menos varios días solamente para entender lo que pasaba, así que la resistencia militar estaría obligada a comprarles ese tiempo. El enfrentamiento con el Flood requeriría de la creación de tecnologías especializadas.
Se propone que una vez los resultados de la composición biológica del enemigo fuesen dados, armas, equipos y dispositivos diseñados específicamente para combatir a las formas Flood podrían ser desarrollados, aprovechando los avances en la nanotecnología, la inteligencia artificial y la energía. La humanidad tendría que asegurarse de que su infraestructura crítica, como centros de comunicación y suministro de energía, estén protegidos contra la infiltración del Flood. El uso de refugios seguros y fortificaciones serían esenciales para proteger a la población civil y permitir la continuidad de la sociedad mientras se lucha contra la amenaza, y también de la misma forma haciéndoles pasar hambre al enemigo. Es la hora. Llega el momento. Una de las naves Flood comienza a estrellarse contra la Tierra. Londres, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid, Tokio, Moscú, Cape Town, Bogotá, Seúl, Berlín, Ámsterdam, todas estas y decenas más de ciudades reciben cada una un ataque Flood específico. La orden ya se había dado de evacuar a toda persona de las más grandes ciudades del mundo, pero era imposible sacar a miles de millones de personas de estas en cuestión de solo un par de horas. El primer ataque del Flood de Nueva Delhi fue tan repentino y rápido que se aprendió muy poco al respecto del enemigo, por lo que la orden de las Fuerzas Armadas en las ciudades era la de formar un perímetro y defender a toda costa. La verdad es que no se contaba con el suficiente tiempo para formar una defensa mayor con más soldados y tanques, y porque los grandes gobiernos estaban apostando a una defensa mucho mejor organizada fuera de las grandes ciudades, en lugares más estratégicos. Aún así, los perímetros son formados con el suficiente espacio para permitir bombardeos aéreos con bombas tradicionales sin herir a nadie. Cuando las naves chocan y el Flood es liberado, ni siquiera las bombas logran frenarlos. La primera línea defensiva que se logra formar en aquellas ciudades que tuvieron el tiempo por lo menos para lograrlo, hacen todo lo posible para mantener su posición, pero cuando monstruos putrefactos sin forma corren desesperadamente hacia ti y tus balas no parecen tener mucho efecto contra ellos, pues no es que te queden más opciones que correr. En cuestión de minutos, reportes de las primeras líneas siendo aniquiladas y absorbidas llegan a todos los centros de mando de cada nación. Existía la esperanza de que al el primer ataque en Nueva Delhi haber sido una sorpresa y de solo contar con fuerzas policiales sin ninguna preparación previa contra el enemigo y muy pocos militares, que la eficiencia en la batalla del enemigo no fuese la mejor y que su victoria se hubiese dado por infectar civiles y aprovechar sus grandes números. Pero era evidente que el Flood podía luchar, y no solo eso, sino que los primeros videos de una forma humana controlada por el Flood, de un militar atacando a otros humanos usando sus propias armas, se hacen virales en todo el mundo. Esta amenaza no solo podía matarte y controlarte, sino también dispararte. Ni siquiera las retiradas son efectivas, y se estima que en las primeras 2 horas de iniciar la guerra humano-Flood, el 95% de las fuerzas de la primera línea habían sido aniquiladas y adquiridas por el enemigo. Tras solo un real enfrentamiento contra el enemigo, se llega a la conclusión de que esto es una lucha que la humanidad no podrá ganar. La cooperación y la esperanza de luchar y ganar contra este enemigo se pierden, y el aislamiento y la autopreservación comienzan a reinar. En este sombrío panorama, los gobiernos y las organizaciones se enfrentarían a la difícil decisión de aislarse y proteger a una porción de la población humana en un intento desesperado de asegurar la continuidad de nuestra especie. Ante la propagación implacable del Flood en la superficie, muchos cuerpos de gobiernos, altos mandos militares y las mejores mentes científicas del mundo serían trasladados rápidamente a bases subterráneas y búnkers altamente fortificados. Esos refugios proporcionarían un ambiente controlado y seguro protegido de la infección del Flood. O bueno, eso creerían. Por muy rápido que puedan propagarse, realmente estos tardarían semanas y meses en llegar a las poblaciones más aisladas del mundo. Dichas zonas no infectadas podrían ser cerradas y protegidas por sus habitantes, y pequeñas fuerzas militares para prevenir la propagación del enemigo se formarían. Se establecerían cuarentenas estrictas, controlando el movimiento de personas y recursos para evitar cualquier posible contacto con el parásito. El distanciamiento social y el aislamiento serían medidas esenciales para protegernos de los no infectados. O por lo menos en un principio, y de nuevo, sabemos realmente conociendo el Flood que esto no serviría de nada, pero sería lo más lógico que hacer en ese momento.
La falta de recursos en un mundo en retirada y asediado por el Flood podría llevar a decisiones difíciles sobre quiénes recibirían protección y acceso a los refugios. Los gobiernos seguramente le darían prioridad a individuos con habilidades y conocimientos esenciales para la supervivencia y la recuperación después de la amenaza, pero también a sus amigos y sus familiares, obviamente. Esta selección cuidadosa podría incluir científicos, ingenieros, agricultores y profesionales médicos. Dentro de los refugios se haría hincapié en preservar el conocimiento humano acumulado a lo largo de los siglos. Bibliotecas digitales, bases de datos y registros históricos y muchas cosas más serían almacenados y protegidos para garantizar que el legado humano no se pierda. Asimismo, se tomarían medidas para preservar recursos esenciales como alimentos no perecedores, fuentes de energía y tecnología avanzada. Hasta ese punto se creía que el futuro de la humanidad estaría bajo tierra y aislado, por lo que todo esto sería una prioridad. Aunque el aislamiento y la protección podrían ser medidas extremas, los refugiados estarían comprometidos con encontrar soluciones para contrarrestar la amenaza del Flood. Los científicos seguían investigando maneras de combatir la infección y revertir sus efectos. La esperanza de algún día volver a la superficie y reconstruir un mundo libre del Flood sería un motor poderoso para la perseverancia de la humanidad. Pero dicha esperanza duraría poco. Aquellos que conocemos bien al Flood gracias al universo de Halo sabemos que no hay verdadera solución. Ni siquiera los Forerunners, una civilización clase 3 capaz de cosechar la energía de toda su galaxia y construir planetas enteros de la nada, fueron capaces de conseguir una manera eficiente de matar el Flood sin matarse a ellos mismos, ni mucho menos de conseguir una cura. Evidentemente, la humanidad actual no podría hacer en un mes lo que los Forerunners no consiguieron en siglos de guerra contra el Flood. Pero esto no significa que no lo intentaríamos. A los pocos días del final de la primera lucha mundial, los científicos encargados del estudio de las muestras recogidas en Delhi comparten sus resultados con los líderes mundiales y sus asesores. Este diabólico invasor no era una fuerza salvaje motivada solo por el hambre, sino una masa única separada en billones de formas que comparten un solo cerebro. Es una mente colmena, se llega a esa conclusión. Incluso esos pequeños restos que estaban siendo estudiados tenían actividad cerebral y parecían poder comunicarse con las demás formas enemigas, cosa que estaba demostrando ser cierta al confirmar que un gran número de Floods estaban en camino al laboratorio secreto de los Himalayas indios, donde estas estaban siendo estudiadas y analizadas. Para evitar su captura, al ya el análisis total de las muestras haber sido copiado y los planos genéticos de las mismas ser enviados a todos los científicos del mundo, a la hora de saber que el enemigo era altamente inteligente y adaptable, se evacúa el personal del laboratorio y se destruye a este mismo. Si la situación antes parecía ya estar casi perdida, aparentemente ya no tendría solución. Pero los últimos días de la humanidad son para la cuarta y última parte de esta saga. Acorralados, sin muchos recursos, perdiendo números con cada minuto que pasaba y sin ninguna esperanza, al enterarse de la mente colmena del Flood y de que utilizaban la masa corporal de criaturas pensantes como alimentos, los líderes de la humanidad no ven más opción que refugiarse bajo tierra, salvar todo lo que pudieran de la cultura humana y nuestros recursos y rezar, más seguir investigando para adaptar los filtros de aire de nuestros búnkers con el fin de evitar que las esporas del enemigo se infiltraran en nuestra última esperanza. La guerra estaba perdida, es cierto, pero una opción final, una que asegurara hundir a los invasores con nosotros, todavía quedaba sobre la mesa. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si el Flood invadiera la Tierra hoy? Cuarta y última parte. A medida que la humanidad busca la protección en los refugios subterráneos y búnkers y que una última medida es elaborada, el Flood y el Great Mind no serían simplemente una amenaza pasiva. 8.000 millones de habitantes no son fáciles ni rápidos de asimilar, por mucho que la gente crea que sí, y más cuando muchos de ellos escapan a montañas, selvas, islas y demás locaciones donde una defensa, por inútil que sea, pueda por lo menos hacer algo de daño al enemigo y ganar algo de tiempo para ellos mismos. Aún así, por algo de tiempo que se pierda acá, la mayor concentración y recursos del Flood estaría destinada a la eliminación de los últimos líderes mundiales capaces de hacerle daño y que, en esos momentos, estaban arrinconándose y enterrándose en sus mejores y más protegidos refugios. Los presidentes y generales mundiales que logran refugiarse comienzan a planear y a contemplar todas las posibilidades de supervivencia que creían tener.
Pero también tienen muy claro que la persistente adaptabilidad y astucia de esta entidad parasitaria podría llevar a la formulación de estrategias insidiosas y siniestras para perseguir y finalmente infectar a los últimos humanos resistentes en sus búnkers. Desde los centros de mando protegidos de países como Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y demás, se especula de cómo el enemigo planearía infiltrarse en sus búnkers seguros. Por un lado, el Flood podría aprovechar su habilidad para descomponer materia orgánica y crear estructuras para cavar túneles de infiltración hacia los refugios subterráneos. Estos túneles serían capaces de proporcionar una ruta directa para el ingreso de sus formas infectadas en los lugares más débiles de los búnkers subterráneos, especialmente en aquellos de no mayor seguridad y los que sean de civiles. Una vez dentro, el parásito podría comenzar a descomponer las estructuras defensivas y desplegar esporas para iniciar la infección desde el interior del mismo. Pero esa estrategia no sería tan útil en los más profundos y protegidos búnkers de gobiernos como los rusos, chinos, estadounidenses y demás. Si la guerra se alarga con el tiempo, los recursos como alimentos, agua y aire también podrían volverse escasos dentro de dichos refugios. El Great Mind aprovecharía esta situación para ejercer presión sobre los sobrevivientes y forzarlos a tomar decisiones desesperadas. El Flood podría incluso diseminar esporas que afecten la calidad del aire o la composición del agua, debilitando aún más la resistencia de los refugiados. Al ver su gran habilidad de planeación y organización, también se llega a la idea de la posibilidad de que el Great Mind podría explotar las vulnerabilidades emocionales y psicológicas de los refugiados. Utilizando su capacidad para comunicarse y controlar mentes, este también podría enviar mensajes engañosos, crear alucinaciones o manipular los pensamientos de los sobrevivientes. Esta manipulación podría llevar a decisiones precipitadas o a la desconfianza entre los refugiados, socavando su unidad y resistencia. Muchos no creerían que esto es posible, pero después de testimonios de muchos de los científicos en la base india de los Himalayas, que fue atacada al inicio de la guerra sobre mensajes extraños y voces dentro de sus cabezas hablándoles para corromperlos, ninguna posibilidad de juegos mentales por parte del enemigo sería tomada a la ligera. Para ese momento ya era muy bien sabido que el Flood poseía una fuerte capacidad para convertir la biomasa humana en formas de combate altamente letales y adaptables. Estos crearían formas especiales diseñadas para infiltrarse y asaltar refugios. Dichas formas de combate podrían ser resistentes a las armas convencionales y desplegar estrategias que exploten las debilidades de los búnkers y bases militares, como su aislamiento y limitados recursos. Era evidente para lo que quedaba de los altos mandos humanos que una vez que el Flood haya logrado su objetivo de infección completa y haya superado los últimos bastiones de resistencia humana, su voraz expansión no se detendría. La Tierra, una vez vibrante y llena de vida, se transformaría en un escenario de pesadilla, un testigo mudo de la capacidad destructiva del Flood y su insaciable sed de biomasa, de carne. En esta última etapa, el Flood llevaría a cabo una devastación total que abarcaría desde la biología hasta el paisaje mismo de nuestro planeta. Los mejores científicos sobrevivientes plantean la gran posibilidad de que una vez que los últimos humanos hayan sido infectados, el Flood se centraría en transformar la biología y la ecología del planeta. Las formas de vida restantes, tanto animales como vegetales, serían descompuestas y reconfiguradas en nuevas formas Flood. La biodiversidad que alguna vez definió a la Tierra sería reemplazada por una proliferación de criaturas grotescas y zombificadas bajo el control del Great Mind. Los paisajes conocidos serían corrompidos y distorsionados por la presencia del Flood. Bosques, océanos y ciudades serían consumidos por la masa parasitaria, dejando atrás una tierra irreconocible. Las estructuras humanas caerían en la decadencia y serían tragadas por el avance implacable del parásito. Lo que alguna vez fue la huella de la civilización humana se reduciría a escombros en un mundo distorsionado, oscuro y asqueroso. La tecnología humana, que una vez simbolizó incluso la innovación y el progreso de nuestra especie, se desvanecería en la oscuridad del Flood. Equipos avanzados, herramientas y artefactos culturales serían consumidos y destruidos. La historia y los logros humanos serían borrados por la invasión del parásito. Y la cultura, que alguna vez floreció, se perdería
para siempre. Con la eliminación de cualquier resistencia humana en la superficie, cabe recalcar, y la completa infección del planeta, el Gravemind tomaría un control aún más sólido. Su inteligencia colectiva sería insuperable y tendría la capacidad de coordinar tácticas a gran escala y tomar decisiones a un nivel inimaginable. La Tierra se convertiría en su dominio y el Gravemind ejercería su control y voluntad sin restricciones. Todo esto a no ser que lo detengamos de alguna manera. Nuestro pobre planeta, antes hogar de una diversidad de vida exuberante, se transformaría en un nuevo tipo de ecosistema, uno macabro y deformado por la influencia del Flood. Las formas infectadas lucharían entre sí por la escasa biomasa, perpetuando un ciclo de depredación y adaptación en medio de la desolación. La Tierra sería un recordatorio sombrío de la capacidad del Flood para subvertir la vida y la naturaleza misma, y una vez no hubiese más nada que consumir, harían sus maletas y se irían, dejando un caparazón podrido y sin vida detrás. Considerando todas estas posibilidades y casi que seguridades que acabamos de mencionar, más viendo las tragedias y atrocidades que ocurrían en la superficie, solo una opción quedaba sobre la mesa. Reportes del sufrimiento de personas contagiadas por el Flood durante su transformación daban testimonios de un proceso tan doloroso y atroz que todas las víctimas pedían la muerte a gritos. La transformación hacía que nadie supiera si la humanidad y conciencia de cada persona contagiada seguía estando dentro. Si la persona no paraba de sufrir ni moría nunca, el solo terror de caer en este estado, en este destino, hacía que millones prefirieran quitarse la vida antes que enfrentar al enemigo. Cada segundo que pasaba era uno donde miles de personas sufrían este final peor que la más sangrienta de todas las torturas imaginables. Por eso, llenos de rencor y de cierta forma teniendo piedad y claramente egoísmo, luego de asegurar gran parte de la cultura humana, muchos recursos y suministros, y también luego de mucho debate, todo país con armas de destrucción masiva y aún con un gobierno funcional, deciden tomar la opción nuclear. Solo con las ojivas de Rusia y Estados Unidos hay suficiente poder destructivo para despojar de toda nuestra vida al planeta entero más de 3 veces. Y con el resto del arsenal nuclear de las demás naciones, la aniquilación del Flood y del resto del mundo sería algo casi seguro. Si el enemigo planeaba alimentarse de nuestro sufrimiento y carne, pues la humanidad haría su propia versión de la destrucción mutua For Honor. Lo que quedaba de los mandos de Moscú, Beijing, Londres, París, Washington, Nueva Delhi, Islamabad, Tel Aviv e incluso Pyongyang se ponen todos de acuerdo para lanzar su arsenal nuclear completo sobre la faz de la Tierra. Todo se comunicó por canales cerrados, así que el ataque sería tan sorpresa para el Flood como para las mismas personas, tanto civiles como militares, aún luchando y tratando de sobrevivir en la superficie. En el horizonte, una luz intensa se eleva, desgarrando el cielo con su resplandor. El firmamento ya no es visible debido a la gran sombra generada por las miles de ojivas que estaban por impactar con nuestro planeta. La Tierra tiembla bajo el estruendo ensordecedor de la explosión, mientras una onda de choque invisible barre el paisaje, llevándose consigo todo a su paso. Una columna de humo y fuego se alza hacia el cielo, envolviendo el planeta en una nube tóxica de destrucción. Los edificios se desmoronan como castillos de naipes, envueltos en llamas devastadoras que consumen todo a su paso. El calor es asfixiante, abrazando todo a su alcance y dejando un rastro de desolación a su paso. La carne de los pocos sobrevivientes es totalmente evaporada por el calor y el poder de las bombas. Casi todo el Flood en la superficie también es aniquilado. La detonación se percibe como un golpe en el pecho, un recordatorio brutal del poder destructivo del hombre, que prefiere hundirse con el enemigo antes que perecer ante él. El aire se carga con el olor acre del humo y la ceniza generada por la carne humana quemada y la putrefacción del Flood. Y todo esto mientras el cielo se oscurece con la sombra ominosa de la nube del hongo que se eleva hacia lo alto. El Flood no sería eliminado por completo, pero sí gravemente debilitado, destruyendo la conformación del Gravemind que se había generado en la Tierra, y solo dejando gallinas sin cabezas, de formas enemigas y pequeñas esporas que debido a las bombas ya no tendrían nada con que alimentarse.
ninguna forma de vida habría sobrevivido en la superficie, ni en gran parte de los mares, y solo los muy reducidos restos de la humanidad bajo tierra en los más avanzados búnkers quedarían. Incluso si el Flood restante lograra organizarse y atacar búnkers y refugios, no habría suficiente biomasa para formar otro Gravemind. Dentro de todo, la humanidad había perecido, es verdad, pero el Flood también, a no ser que más adelante otra invasión de la misma peste volviera. Pero bueno, eso ya puede ser para una segunda temporada de esto. Dentro de todo, la humanidad habría perecido, pero el Flood también. Y bueno, mis amigas y amigos, hasta acá dejamos esta serie sobre qué tal si el Flood fuese real. Sé que tal vez hay muchísimas cosas más de las que pudimos haber hablado, sé que también podría regresar otra segunda ola de invasión del Flood y acabar con lo poco que queda de los seres humanos en nuestro planeta, que nuestro mismo mundo estaría totalmente destruido y que tal vez ni siquiera hubieran suficientes recursos para asegurar la continua existencia de la raza humana bajo tierra. Pero todo esto y mucho más, bueno, lo dejo totalmente abierto para que ustedes especulen y analicen lo que podría pasar luego de la detonación de todas las bombas nucleares de la humanidad en la Tierra como tal. Pero por ahora doy por terminada a esta serie, aunque pues podría más adelante tal vez hacer una temporada 2. Todo depende realmente si es tanto este video como los otros 3 y eventualmente la parte completa con todas las 4 partes, valga la redundancia, pues le vaya bien o no tan bien. Recuerden que desde hace ya más de 2 años la situación en YouTube no es la mejor. Mucha gente se ha quejado porque he resubido videos, pero también lo he hecho porque casi todos los que he resubido han sido videos que YouTube me ha desmonetizado o bajado de la plataforma sin razón aparente. Y da bastante rabia ver que todo el esfuerzo y tu trabajo que has hecho durante estos años simplemente ya no valga. Por eso los he resubido. Espero no tener que hacerlo más, la verdad, y que mis videos no sean desmonetizados de aquí en adelante. Pero de todas formas, debido a todo esto, realmente no hay mejor manera de apoyar este canal que por Patreon, donde podrás hacer donaciones directas de lo que tú veas conveniente y yo personalmente te daré las gracias por eso, por seguir apoyando este canal y podrás hablar también y chatear directamente conmigo. Si no puedes donar en Patreon, no te preocupes, de todas formas te agradezco muchísimo que veas estos videos, que estés suscrito al canal y que le cuentes a todo el mundo sobre este para que podamos seguir creciendo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Que tengan muy buen día.